Bueno, queridos hermanos, en esta tarde la lectura que se ha leído, si ustedes han prestado atención, es una lectura que en esta iglesia se ha leído muchas veces. No es la primera vez que desde un púlpito se lee Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los primeros versículos. Repito, esa porción yo mismo la he leído en muchas ocasiones y cuando antes del famoso confinamiento, el cual experimentamos todos el año pasado, yo estuve dando unas clases que se grabaron y están todas ahí almacenadas en nuestro canal de YouTube. Hay más de 1000 y pico mensajes y estudios. Y en las clases de escatología, uno de los capítulos que lógicamente yo también toqué fue Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El mensaje de hoy lo he titulado El Día del Señor, y antes de entrar en materia y explicar lo que ya hemos escuchado esta tarde en la lectura, quisiera aclarar que esta expresión, el Día del Señor, se utiliza mucho en la Biblia. El Día del Señor no solamente hace referencia al día de reposo. No hay que dar demasiadas explicaciones porque la Biblia es muy clara diciendo que el día de reposo, el día del Señor, era y será por siempre el sábado. Si no, el domingo no ha sustituido al día de reposo, ni el Nuevo Testamento prohíbe la participación o digamos el cumplimiento del día de reposo, ni el domingo. Esas son historias que se han dicho a lo largo de la historia, valga la redundancia. El día del Señor, el día de reposo es el sábado y ya está, no hay vuelta de hojas. Cómo se celebra o cómo no se celebra, eso es otro tema. Pero la expresión el día del Señor, yo la quiero utilizar en esta tarde desde el punto de vista escatológico. Es decir, cuando la Biblia habla del día del Señor, habla de una manifestación, de un día particular, donde el Señor Jesucristo vendrá y donde se cumplirán cientos de profecías que están dormidas, que no muertas. Pero antes de que venga ese gran día del Señor, esa manifestación mundial de la gloria del Señor, tienen que suceder una serie de cosas. Y nosotros, los cristianos actuales, no podemos ignorar cuáles son las señales o las cosas, los acontecimientos que tienen que ocurrir antes del día del Señor. Porque por ignorar, por no conocer o por mal interpretar los tiempos, la iglesia de los hermanos en Tesalónica lo estaban pasando francamente mal. Porque ellos creían que la gran tribulación ya había comenzado. Y lo que llamamos o conocemos con el nombre del anticristo, el inicuo, el hombre de pecado o el hijo de perdición, ya estaba manifestándose en aquel tiempo. Y lo estaban pasando realmente mal, no solamente por una mala interpretación, por haber entendido mal tal vez lo que Pablo les enseñó, sino que además, para colmo, había llegado a la iglesia la información, una carta que supuestamente decían que era de Pablo, pero que no fue de Pablo. De hecho, Pablo dice que él no escribió esa carta, diciéndoles a los hermanos, poniéndolos nerviosos y asustados de que ya estaban en medio de la gran tribulación. Y de hecho, como ellos fueron una iglesia siempre desde el principio muy perseguida, y muchos hermanos habían perdido y estaban perdiendo la vida, pues ellos decían, bueno, hemos recibido una carta supuestamente de Pablo, donde se nos dice que ya estamos en la gran tribulación. Para colmo, estamos viendo cómo están matando a hermanos y miembros de nuestra congregación. Y vemos que la vida se nos está poniendo muy difícil y muy cuesta arriba. Seguro que estamos ya en la gran tribulación. Entonces Pablo tiene que escribir una segunda carta a la iglesia. Y si quieren, volvemos a la lectura que esta tarde se leyó, donde Pablo les dice a los hermanos que no se tienen que dejar mover fácilmente de su modo de pensar, ni tenían que estar preocupados, angustiados, nerviosos, ni por carta, ni por espíritu, dice como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si Pablo consideraba en el siglo I que el día del Señor estaba cerca, imagínense nosotros en el siglo XXI. No ha habido otros creyentes más cerca de la segunda venida de Cristo más que nosotros. Pablo creía que en su tiempo vendría el Mesías, en su segunda venida.
Pablo de hecho estaba preparado y esperando que viniera el Señor. Y estaban viviendo con una expectativa tan grande los creyentes del primer siglo, que por ejemplo los hermanos de Tesalónica, muchos habían ya dejado sus trabajos, ya no querían ocuparse de nada, porque según ellos creían, el retorno del Señor era inminente. Por lo tanto, ¿para qué perder el tiempo labrando los campos, atendiendo a los animales o trabajando en cualquier otro asunto? Si ya viene mañana el Señor. Sin embargo, Pablo les tiene que escribir y decirle, esa no es la forma de esperar al Señor. Y les dice algo que todos conocemos y tal vez en más de una ocasión hemos utilizado: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Porque la forma de prepararnos para recibir la venida del Señor no es dejando de trabajar, ni como han hecho muchos cristianos a lo largo de la historia. Y quiero recordarles que hay una hermosa ciudad en Israel que se llama Haifa, donde llegaron algunos cristianos hace muchos años. Y allí ellos estaban preparando el retorno inminente del Señor Jesucristo. Y fue un fracaso porque no vino el Señor en la fecha que ellos estaban esperando que viniera. Y causaron un pésimo y un mal testimonio a la gente, no solamente de su congregación, sino a todos los que le habían dicho que inminentemente venía el Señor. Y a lo largo de la historia muchos se han atrevido incluso a poner fechas. Yo me acuerdo cuando estábamos cerca del año 2000. ¿Dónde estará ya el año 2000, verdad? El miedo que había en el mundo, ¿no? Que iba a venir el fin del mundo, que los ordenadores se iban a volver locos. Incluso decían que Cristo iba a venir en el año 2000 y que iba a ser un caos el mundo y aviones iban a chocar y barcos se iban a hundir y iba a haber todo tipo de tragedias. Y han pasado ya 21 años después del año 2000. Y aquellos que profetizaron desde los púlpitos y escribieron libros, y yo tengo algunos en mi casa, de pastores que dijeron sí o sí, amada iglesia, el Señor viene en el año 2000, pues no sé lo que habrá sido de sus vidas o de sus ministerios o de los miles de libros que vendieron, pero evidentemente se equivocaron. Y los tesalonicenses estaban en un nerviosismo, en una preocupación constante y permanente, hasta el punto que, como les acabo de decir, ya muchos no querían trabajar y estaban preocupados porque veían que los acontecimientos se parecían mucho a lo que les había enseñado sin lugar a dudas Pablo acerca de los últimos tiempos. Y Pablo les tiene que decir, hermanos, yo simplemente quiero recordarles algunas cosas que ustedes las oyeron cuando yo estuve entre vosotros. Y dice lo siguiente Pablo: que nadie se atreva a engañarles de ninguna manera, porque el día del Señor, sí, la segunda venida del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos datos muy importantes. Es una información muy importante que tenemos que tener presente hoy en día, más que nunca los cristianos. Porque ¿quién no está esperando al Señor? ¿Quién no quiere que venga el Señor? ¿Quién no cree en la segunda venida de Cristo? Todos los cristianos evangélicos del mundo estamos de acuerdo en que el Señor Jesucristo volverá otra vez. Amén, hermanos. Le puedes preguntar a un bautista, a un luterano, a un presbiteriano, a un católico incluso, en cualquier iglesia, en cualquier denominación, preguntas, ¿ustedes creen, tienen en su lista de doctrinas fundamentales que ustedes creen en el retorno, en la segunda venida del Señor? Y todos te van a decir, sí, creemos que Cristo vendrá. Todo el mundo lo cree. Hay opiniones que si vendrá antes de la tribulación, durante o después, ese es otro tema. Pero no hay ni un cristiano coherente, centrado en la palabra de Dios, que niegue este hecho, esta doctrina fundamental de los cristianos. Pero Pablo dice aquí, el Señor va a venir, esa manifestación, esa parausía de Cristo, esa manifestación visible, palpable, notoria, se va a producir, pero primero tiene que ocurrir la apostasía. Y la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Qué es la apostasía? ¿Habrá empezado ya la apostasía? Podríamos utilizar diferentes sinónimos o diferentes adjetivos para definir lo que es la apostasía. Realmente apostatar significa dejar de, apartarme de. Si alguien forma parte de un partido político y se cambia, se va a otro o lo deja, podríamos utilizar el término que es un apóstata de ese partido, si se ha marchado y se ha ido a otro o a ninguno.
Cuando una persona tiene una fe, una creencia y la deja, ha apostatado, ha rechazado esa fe que un día tuvo y que controló su vida, sus pensamientos, sus acciones y toda su vida. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar de una forma tremenda. Yo creo que el Señor no nos dijo por cuánto para que no nos asustáramos. Pero la maldad no va a ir a menos, la maldad cada vez va a ir a más. Y vamos a escuchar cosas terribles, como ya hemos escuchado cosas terribles en los medios de comunicación. Pero la apostasía es el abandono de la fe de muchísimas personas. Es la anarquía espiritual. Es el no querer someterse, el no querer reconocer la existencia de Dios. Es el no querer reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Es abandonar los principios morales y espirituales de la Biblia. ¿Habéis leído alguno de vosotros ese libro que se escribió en el siglo XIX del famoso Nietzsche, el filósofo alemán, aunque era de origen judío, titulado El Anticristo? ¿Nadie ha leído ese libro? Bueno, no se pierde nada. Yo lo he leído en varias ocasiones. Nietzsche plantea que el problema de la humanidad son los cristianos y hay que eliminarlos lo antes posible. Que no hay nada más inmoral que la moral y que todo principio cristiano, bíblico, tiene que ser borrado de la faz de la tierra y dejar el placer como la prioridad absoluta para la felicidad de la raza humana. Y plantea que los cristianos son un problema que hay que eliminarlos a toda costa, cerrando colegios, cerrando universidades, y plantea que el único verdadero cristiano que hubo fue Jesucristo y que todos los demás fueron impostores y tergiversaron la fe y cambiaron todas las enseñanzas del Señor Jesucristo y un montón de disparates que ni siquiera merece la pena mencionarlos. La Biblia nos habla de que la apostasía es el caldo de cultivo, el terreno abonado para que aparezca en cualquier momento un hombre de carne y hueso. No es un demonio encarnado, no es Satanás encarnado como esas películas de Hollywood que algunos hemos visto en alguna ocasión, sino que es un hombre, como dice aquí, un hombre de pecado, hijo de perdición. Es una persona que tiene padre, madre, familia, documentación, huellas digitales, altura, peso, medida. Es un ser humano que aglutinará alrededor de sí el poder militar y económico más grande que jamás en la historia ningún ser humano ha soñado tener. Millones y millones de personas de otras naciones terminarán adorándolo, no solamente creyendo en su eslogan, no solamente creyendo en sus planes políticos, sino que terminarán adorándolo. Y la Biblia incluso va más allá. Dice incluso que se le levantará, se le fabricará una especie de imagen, de estatua, y que la pondrán nada más y nada menos que en el mismísimo templo de la ciudad santa de Jerusalén. Y hará que todos los habitantes del mundo se postren y adoren a esa imagen. Si ustedes piensan que esto suena a ciencia ficción, si ustedes piensan que esto era algo que ocurría, por ejemplo, en la época de Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor mandó a construir una imagen de oro y ordenó que todo el mundo se postrara ante ella y el que no lo hiciera sería arrojado a un horno de fuego. Si alguien piensa que eso no puede ocurrir hoy en día, te equivocas rotundamente. No hay que mirar muy lejos, solamente a Corea del Norte, donde hay estatuas gigantes de hombres ante los cuales todas las mañanas las personas tienen que hacer reverencia y postrarse ante esas imágenes en señal no solamente de respeto, sino de adoración, lo que se llama la egolatría, adorar al hombre en vez de al Creador. Y esto no es algo del siglo pasado, esto es algo que ocurre actualmente en un país llamado Corea del Norte. Y en los últimos tiempos la Biblia dice que este hombre, que no es un ateo, el anticristo no va a potenciar el ateísmo. El anticristo lo que va a hacer es potenciar que lo adoren y lo reverencien a él,
porque él no es un ateo, él sabe que Dios existe, pero no quiere que la humanidad adore a Dios, honre a Dios, sirva al Señor, sino que lo adoren y lo honren a él. Y entonces ponen su estatua en el templo de Jerusalén, como ya los griegos pusieron una estatua en el lugar santísimo, el famoso Antíoco Epifanes, y pidió que se le adorara, y también otros ídolos, ¿verdad? Sino que además este hombre marcará a la gente como si fueran auténticos animales. Y por eso muchas personas, hablando acerca de la famosa tema de la vacuna, han tenido temor de vacunarse, creyendo que con ese pinchazo, creyendo que con esa vacuna te estaban metiendo, sin darte cuenta, la marca de la cual habla la Biblia, y ahora lo vemos, del famoso 666, la marca de la bestia. Pero que yo sepa, yo estoy vacunado 2 veces. La vacuna no me la pusieron ni en la mano ni en la frente. Y la Biblia dice que la marca que se pondrá, esa especie de microchip en las personas que en aquel tiempo vivan, se les pondrá en la frente o se les pondrá en la mano. Y nadie, absolutamente nadie, seas de la raza que seas hombre, mujer, rico, pobre o la edad que tengas, da igual, nadie podrá comprar, ni vender, ni hacer ningún tipo de cambio comercial, de ninguna transferencia, ninguna multifirma. Nadie podrá hacer uso de su dinero, de su sueldo, ni cobrarlo, ni usarlo, si no llevas la marca en tu cuerpo. Pero repito, esta vacuna no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. En primer lugar, porque la Biblia nos enseña que es algo que va a ocurrir en un periodo cuando se manifieste el anticristo. Y por cierto, dicho sea de paso, aún este señor, este personaje, no se ha manifestado. Repito, es un hombre de carne y hueso, es una persona que busca adoración y es una persona que hará todo lo posible por apropiarse de Israel y aglutinará a millones de personas a su alrededor, soldados, armamento sofisticado, armamento nuclear que se utilizará en los últimos tiempos. Lean Zacarías capítulo 14, por ejemplo. Y atacará a Israel y morirá en uno de los montes muy cerca, llegando a la ciudad de Jerusalén. Y allí se le dará sepultura. Y algunos se preguntarán, ¿cómo a un ser tan perverso y maligno se le permite darle sepultura nada más y nada menos que en uno de los montes de Jerusalén? Bueno, eso tiene que ver con los hijos de Noé. La Biblia nos enseña que los hijos de Noé vieron borracho y desnudo a su padre. Sobre todo Can dice que se burló de su padre. Pero Jafet caminó de espaldas, cubrió la desnudez de su padre. Y algunos creen que con un detalle, por la descendencia de Jafet, se le permite a este hombre darle cobertura o darle sepultura. Pero sea como sea, es un perverso que atacará toda religión, aunque él recibirá el apoyo incondicional por un tiempo aparentemente de una macro institución religiosa cuya sede está en la ciudad de Roma. Nosotros justamente el martes y el miércoles estaremos en esa ciudad, en la ciudad imperial de Roma. Y dice la Biblia que los miembros de esa mega estructura religiosa visten sus altos gerifaltes de púrpura. En momentos puntuales de la historia se han embriagado con la sangre de los santos, de los mártires, y se adornan con todo tipo de piedras preciosas, de oro, de perlas, etcétera, etcétera. El que tiene oídos para oír, que oiga, porque aquí hay sabiduría, como dice la palabra. La única manera de poder controlar la economía mundial, la única manera de poder controlar a las personas es marcándolos como animales. Y hoy en día existe la tecnología, no hoy en día, ya hace años, pero hoy en día más que nunca, existe la tecnología para poder saber dónde estás en todo momento, qué compras, qué hablas, qué dices. Quiero que vengan conmigo al último libro de la Biblia, al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, donde se nos describe a este personaje que aquí Juan lo llama la bestia. Es como un animal, es una bestia, es un animal. Y el apoyo de otro personaje, más bien con una connotación religiosa,
llamado el falso predicador, el falso exponente del evangelio o el falso profeta, como es más bien conocido. Dice en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, y esa palabra mar significan naciones, pueblos, tribus, lenguas. No es el mar este que nos rodea a nosotros por ser habitantes de una isla. En esta ocasión y en otros versículos de la Biblia, ahora no tengo tiempo para explicarles dónde están todos esos textos, el mar representa eso, son naciones, son multitudes de personas, de entre las cuales se levanta esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Evidentemente, Juan emplea un lenguaje totalmente simbólico. No se va a levantar una persona de en medio del mar con 7 cabezas, con 10 cuernos. Esto es algo simbólico que hay que saber interpretarlo. Y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, por ejemplo, en aquellas clases de escatología que di el año pasado. Las cabezas en el panorama escatológico, profético de Dios, representan siempre imperios. Recuerden, cabezas son imperios, cuernos son naciones o pueblos. Ha habido 7 imperios que han precedido al anticristo antes de que él aparezca en los últimos tiempos, y 10 naciones que fundamentalmente le apoyarán económicamente, políticamente y en todos los sentidos que lo necesite. Esta bestia dice que es semejante a un leopardo. Esta bestia dice que sus pies son como de oso y su boca es como un león. Y para uno poder interpretar y conocer por qué Juan emplea aquí 3 animales diferentes para describir la naturaleza de este personaje, pues ustedes tendrían que conocer lo que escribió Daniel en el Antiguo Testamento, cuando a través de una serie de animales el Señor le demuestra y le habla acerca de los distintos imperios que se levantarían a lo largo de la historia. Él le había interpretado un sueño al rey Nabucodonosor y le había dicho que aquella imagen cuya cabeza era de oro representaba su imperio de Babilonia, pero que después de él se levantaría un segundo imperio representado por la plata en aquella imagen, que representaba al imperio de los medos persas. Y después se levantaría un tercer imperio, que era el de los griegos, representado por el bronce. Y finalmente un cuarto imperio, que es el de Roma, representado por el hierro. Aunque algo que la Biblia dice en el libro de Daniel es que los pies de esa estatua eran mitad de hierro y mitad de barro. Y cuando él interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, dice que así como el hierro con el barro no pega, no se puede mezclar. Eso habla de la fortaleza y de la debilidad de algunas naciones que intentarán unirse para apoyar al anticristo. Y las 2 piernas nos hablan de los distintos continentes sobre los cuales está parada esta imagen y de la cual surgirá ese imperio que es el del anticristo, que lógicamente tendrá fin. Pero ese mismo sueño, pero visto desde un punto de vista completamente diferente, Daniel lo ve, pero con animales. No con una imagen de oro, plata, bronce, hierro y barro, sino él dice que ve un león con alas, y le dice, y el Señor le dice que ese león representa a Babilonia, su fuerza, su agresividad y su rapidez, porque no existen leones con alas, pero las alas representan lo rápido que eran los ataques de los babilónicos, que eran capaces de irse de una nación a otra y conquistarla y destruirla y despedazarla. Pero también él ve, dice la Biblia, un oso con costillas en la boca y alzado sobre una pata más que de otra, porque era la unión de 2 imperios, los medos y los persas. Los persas hoy en día son los iraníes y los medos son los kurdos, que hasta el día de hoy siguen reclamando tierra y no tienen. Pero después se levantaría un tercer imperio y sería el de Alejandro Magno, los griegos, y entonces ve un leopardo con 4 cabezas. Un leopardo es el animal más rápido de la tierra, es el que más corre. No hay otro animal más rápido que un leopardo. Y la Biblia nos enseña que tenía 4 cabezas, porque las cabezas siempre nos hablan de autoridad, nos hablan de personas con poder, con autoridad. Y cuando él muere sin descendencia, 4 de sus generales toman el control de todo el imperio que Alejandro Magno, Alejandro Grande, el Grande, había conquistado.
El nombre de esos generales, como bien saben, es Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos 4 generales se repartieron todo el territorio que él había conquistado y finalmente, cuando cae el imperio de los griegos, se levanta el famoso imperio romano, el que más tiempo ha durado, casi le faltó muy poco para llegar a 1000 años. Imperio que se divide entre Oriente y Occidente. Roma, capital de Occidente; Constantinopla, capital de Oriente, ¿verdad? Uno duró más que otro. Y de esa mezcla de imperios se levanta el anticristo y dice que él es semejante a un león, es decir, tendrá características de los babilónicos, y tendrá características de los griegos, y tendrá características de los iraníes o de los persas. Es decir, será una mezcla de todo un poco. También Daniel nos da muchas características y datos sobre este personaje. Dice, y no sé cómo lo pueden interpretar ustedes, del amor de las mujeres no hará caso. Interprétenlo como quieran, pero sí nos dice que pasará olímpicamente de las mujeres y que del Dios de sus padres, al Dios de sus padres no le dará culto, sino que adorará al Dios de las fortalezas. Y el único libro en el Antiguo Testamento que hay parte en hebreo y parte en arameo es el libro de Daniel. Y esa porción del libro de Daniel, donde dice que él renuncia al Dios de sus padres, él es un apóstata. Conoció al Dios vivo y verdadero, por lo menos en la teoría, pero lo rechaza, ¿verdad? Y dice que adora a Alá Maozín, al Dios de la guerra. Eso lo dice en el libro de Daniel, en el texto arameo del libro. Alá Maozín, el Dios de la guerra. Ese es el Dios al cual él adorará. Tiene poder económico, tiene poder militar y tiene todo el respaldo de Satanás. Tiene todo el respaldo del infierno. Y uno se pregunta, ¿y cómo podremos nosotros reconocer a ese personaje? ¿Tendremos la oportunidad de verlo en televisión? ¿Saldrá algún día en televisión y nosotros los cristianos podremos reconocerlo? Bueno, la Biblia no nos dice el nombre de este personaje, pero sí nos dice el valor numérico de su nombre. Lo hemos explicado en otras muchas ocasiones, que los nombres en griego y en hebreo, las letras equivalen a números y los números equivalen a letras, porque son idiomas alfanuméricos. Y dice Juan, aquí hay sabiduría, el que lee entienda que el nombre o el número de la bestia o de este personaje nos da la cifra de 666. Es verdad que ha habido otros personajes terribles a lo largo de la historia que también coincidían su valor numérico con la cifra 666, pero ha muerto y nunca lo colocaron su estatua en el templo de Jerusalén. Y es interesante porque el apóstol Pablo dice que él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y en aquellos tiempos, cuando Pablo escribe antes de que finalice el siglo I, el único templo de Dios erigido en el mundo era el templo de Jerusalén, que después fue destruido por los romanos en el año 70. Y hasta el día de hoy, ese templo no se ha vuelto a levantar. Todos los días, miles y miles de judíos, millones de judíos, en todas partes del mundo, oran, piden con toda su alma y con todo su corazón que el tercer templo de Jerusalén sea reconstruido para volver otra vez con sus sacrificios, con sus ofrendas, para que los levitas, los sacerdotes, vuelvan otra vez a oficiar en ese templo. Pero la cruda realidad es que hoy por hoy en ese lugar no hay templo, hay una mezquita musulmana llamada la mezquita de Omar, cuya cúpula es, algunos dicen que de oro, y que cubre una piedra enorme que la consideran el centro, el ombligo del mundo, desde donde Dios creó el jardín del Edén y creó todo el universo, y piedra sobre la cual el patriarca Abraham subió a ese monte Moriah y puso a su hijo Isaac atado para sacrificarlo. Es un lugar muy importante donde hay una presión espiritual brutal como ustedes no se pueden imaginar. Y en ese lugar, que no existe hoy en día, dice la Biblia en los últimos tiempos, que se pondrá una imagen, una estatua, para que el mundo entero adore a este personaje que lo conocemos como
el falso, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, y también Daniel lo llama, por si alguna vez leen ese pasaje, el cuerno pequeño, porque dice que un cuerno pequeño surge de entre una serie de cuernos y se hace grande y vence a algunos, los derrota, los humilla, y ese cuerno pequeño habla blasfemias en contra de Dios y va y le hace la guerra a los santos y durante un tiempo logra conquistarlos y vencerlos. Y dice, y aquí está la paciencia de los santos. Es decir, que el mundo tiene que saber, por lo menos los cristianos, lo que se avecina, queridos hermanos. Nosotros, por supuesto, tenemos la plena confianza y nuestra fe absoluta y completa que nuestro Dios es el que tiene todo el control de toda la historia de la humanidad, del pasado, del presente y del futuro. Pero eso no significa de que nosotros tenemos que estar con la cabeza escondida bajo tierra o asustados o temerosos como estaban los hermanos de la iglesia de Tesalónica porque habían malinterpretado lo que el apóstol Pablo les había enseñado. En otras palabras, hermanos de Tesalónica, creyentes de toda la historia de la humanidad, estamos esperando al Señor Jesucristo que venga, pero no va a venir hasta que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, y hasta que esas dos cosas no sean notorias y evidentes, de tal manera que podamos decir con la boca bien llena, ya está el anticristo, ya se ha manifestado el anticristo, ya está la apostasía en el mundo, Cristo no va a poder venir. Por eso, ¿cuántas veces se han dicho cosas como diciendo, el Señor puede venir ahora mismo? Yo les voy a demostrar en esta noche, a las 8:15 de la noche en las Islas Canarias, que cuando termine el culto de hoy, el Señor Jesucristo no ha venido. Si termina el culto y nos vemos allá en la gloria, porque vino el Señor, allá arriba tendré que pedirles perdón. Pero les demostraré en esta tarde, de una forma contundente y clara, que cuando termine esta reunión y cantemos la última alabanza y probablemente recojamos la ofrenda, todavía estaremos aquí en esta iglesia y el Señor no habrá venido. ¿Me entienden lo que les dije? Porque el Señor Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, pero Él dejó una serie de señales. Y conociendo las señales de los tiempos, siendo entendidos en las señales de los tiempos, podemos saber cuánto tiempo falta para que retorne el Señor. Y todavía quedan algunos detalles, no muchos, pero todavía quedan algunos detalles muy importantes para poder decir, ahora puede venir el Señor si quisiera, pero hoy no va a venir el Señor. Y ustedes dirán, ¿y hermano, y si viene? Bueno, pues si viene no pasa nada, nos vemos allá arriba. Amén, hermanos. Nos vemos allí, no se preocupen. Pero hoy no va a venir el Señor. Para que lo sepan. Tenemos hasta que nos marchemos unas cuantas horas para poder comprobarlo. Y si no, mañana por la mañana, cuando te levantes, tocas así, a veces estás en la cama, o tocas las alas de un ángel y has llegado a la presencia del Señor. Queridos hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo hablaba con tal contundencia, con tal claridad? Para que los creyentes no fueran ignorantes. Es que es increíble la ignorancia tan grande que hay en el mundo cristiano evangélico acerca de las Escrituras. Antes no se leía porque estaba prohibida y condenaban incluso a muerte a personas por leer las Sagradas Escrituras. Y ahora que tenemos toda la libertad del mundo, docenas y docenas de versiones, todas las Biblias del mundo que queramos tener en nuestro poder, incluso hasta en el teléfono, en la tablet, en el ordenador, en la pantalla de la iglesia, ahora hay muchos que tampoco la leen y estudian las Sagradas Escrituras. Cuando la Biblia dice que las Sagradas Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra obligación, es nuestro deber saber en qué momento de la historia nos encontramos. Es interesante notar, y quiero ponerles algunos ejemplos para que vean lo rápido que actúa el Señor y lo rápido que también tenemos que actuar nosotros en momentos puntuales. Cuando el Señor le comunica a su amigo Abraham y le dice, voy a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ya Dios lo había decretado, ya era un hecho que nadie podía impedir que Sodoma y Gomorra fueran borradas de la faz de la tierra. Abraham le dice al Señor, pero un momento, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra? Y si en ella viven 50 justos, tú no puedes destruir una ciudad estando los justos dentro. Y el Señor le dijo, si hay 50
no la voy a destruir. Entonces Abraham se dio cuenta de que si el Señor le había comunicado que iba a destruir Sodoma y Gomorra, puede ser es que no hubiera 50, tal vez había 45 o 40 o 35 o 30, y así va bajando hasta que al final Abraham se da cuenta de que en esa ciudad no hay ninguna posibilidad de escapar con vida, a menos que huyas de ella. ¿Cuántas personas se salvaron de Sodoma y Gomorra? Había miles de personas viviendo en aquel lugar. Estaba, por ejemplo, Lot, casado con su esposa, con 2 hijas. Sus hijas estaban de novia con personas de Sodoma y Gomorra, pero ¿cuántos lograron salvarse? La mujer de Lot miró atrás y se quedó convertida en estatua de sal, luego no se salvó. Salió Lot y sus 2 hijas, la mayor y la menor. Todos los demás perecieron. ¿Cómo el Señor le reveló a Abraham y también a Lot que era el momento de huir? Hay momentos en los que había que huir, como Pablo tuvo que huir descolgado por una canasta cuando los judíos querían matarlo. Como David tuvo que huir de aquella ciudad cuando le pregunta al Señor, Señor, si me quedo en la ciudad, ¿me matan o no me matan? Y le dijo el Señor, sí te matan. Y tuvo que salir corriendo. Era el momento en el que no tenía que dejar su mueble, su casa, todo, y salir corriendo para salvar su vida. Cuando el Señor le reveló antes a Noé que iba a mandar el diluvio, ¿qué hizo Noé para no perecer en el diluvio? Él, sus hijos, sus esposas, se preparó, construyó un arca durante muchos años, y cuando vino el diluvio, y fue una catástrofe mundial, un tsunami brutal que abarcó todas las naciones de la tierra, este hombre se salvó junto con toda su familia. ¿Por qué? Porque se había preparado. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy en día? Velad y orad para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál fue el fallo de 5 de ellas? Que la Biblia las llama las imprudentes, las insensatas, que no llevaron aceite de repuesto. No estaban preparadas, se quedaron dormidas y cuando se despertaron era demasiado tarde y no pudieron entrar en la boda que representa la comunión con el Señor. La iglesia no puede estar dormida ante las realidades, ante los cambios políticos, económicos y sociales que el mundo va a experimentar en breve. La iglesia tiene que estar alerta. La iglesia no puede estar anestesiada por las cosas que este mundo nos ofrece a diario. El creyente tiene que estar pendiente de por dónde van los tiros. Permíteme que le recuerde una vez más el ejemplo de Daniel en Babilonia. Dice que él leía atentamente en los libros. ¿Qué es lo que leía? Que el tiempo se acortaba. El profeta Jeremías había profetizado que estarían en Babilonia 70 años cautivos, ni uno más, ni uno menos. Y Daniel sabía que quedaba poco tiempo. Algunos calculan que estaría por el 68 o 69 o tal vez ya picando el 70 cuando Daniel comienza a orar y a clamar al Señor y a pedir perdón por los pecados de la nación. Porque él dice que leía atentamente en los libros, las profecías de Jeremías y sabía que el tiempo se acortaba. Por eso dice la Biblia que los profetas buscaban y estudiaban diligentemente en los tiempos, ¿verdad? ¿Dónde estaría el Mesías? Si había nacido, si no había nacido, si era este, si era aquel. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino, es como si Dios tuviera una especie de gran agenda, donde va agendando todos los acontecimientos mundiales y donde la iglesia entra y tiene que tomar parte activa de todo lo que está sucediendo. El papel que jugamos tú y yo hoy en día en la sociedad, hermanos, es tremendamente importante. Porque tenemos un mensaje que puede salvar millones de vidas. Tenemos un mensaje que darle al mundo que nadie lo va a dar si tú no lo das. Por eso la Biblia dice que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán momentos, y estamos ya en esos momentos, en los que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y la gente tendrá ganas de oír, pero ¿qué van a oír? Tonterías. Cosas que los tengan anestesiados y distraídos. En vez de estar pendiente de lo que realmente nos ha revelado el Señor en su bendita palabra. La Biblia nos enseña que este hombre va a aparecer en los últimos tiempos y será un político. Y lo veremos en televisión y escucharemos sus discursos. Y todos los datos que nos da la Biblia son no simplemente para engordar nuestra cabeza y decir cuánto sé de la Biblia. No, no es para eso. Es para que estemos velando y orando
para que el día del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que ustedes están esperando o lo que algunos de ustedes están esperando. Sé, por ejemplo, que millones de judíos lo que esperan es reconstruir su templo. Y por eso cada vez que se casan meten en un trapo una copa y la aplastan para recordar que alguien un día le destruyó el templo de Jerusalén. Y cuando fabrican una casa dejan una parte sin encalar, así como descubierta, como vieja, para recordar que el templo de Jerusalén fue destruido. Y el sueño y la meta para muchos es tener su templo, el templo y nada más que el templo, y ya con eso estamos contentos. ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Qué te ilusiona? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el diseño, el plan de Dios para tu vida? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Sabes realmente para qué estás aquí? Para trabajar, 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 trabajar y trabajar y morir trabajando y después llegar al cielo con las manos vacías. ¿Para eso naciste? Pues gloria a Dios, sigue trabajando, hija. Pero si tú naciste para algo más que para eso y no estás ocupado en las cosas del Señor, entonces estás perdiendo tu vida y echándola por la borda. Y como aquel varón de Dios que sabía la voluntad de Dios, sabía el lugar, sabía el mensaje, sabía todo, pero no quería cumplir con la voluntad de Dios. Y descendió de Jerusalén a Jope, de la cubierta del barco a la profundidad del barco y después a lo profundo de la mar. Su vida fue un descenso continuo y permanente, bajo, bajo, bajo y bajo, y ya no podía llegar más bajo. ¿Por qué? Porque intentaba huir y escapar de la voluntad de Dios. Que no nos ocurra eso a nosotros hoy en día, hermanos. Huir de la voluntad de Dios, que la conocemos y la tenemos por escrita en la Biblia, en nuestro propio idioma, para que sepamos cómo actuar, cómo comportarnos, qué enseñarle a nuestros hijos. Preguntarles qué le enseñaron hoy en la escuela y decirle, vengan para acá. La Biblia dice esto, esto, esto y esto. Por eso nosotros también le enseñamos a los niños de la escuela dominical los acontecimientos finales, lógicamente en su nivel, a su nivel, en su idioma, pero que sepan que el Señor Jesucristo volverá otra vez. Y yo quiero que vivan todos y cada uno de ustedes sabiendo que la meta no es convertirme, bautizarme, hacerme miembro de esta o de cualquier otra iglesia y nada más. La iglesia no es una meta. La iglesia es un medio para alcanzar objetivos eternos, para alcanzar el mundo para Cristo. Y que tenemos que estar velando y orando porque los acontecimientos se van a desatar con una velocidad brutal. Y no podemos perder tiempo, sino estar velando y orando para recibir al Señor y saber, el tiempo se acorta, el tiempo es ahora y ya no hay tiempo que perder. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos, hermanos. Meditad, reflexionen en la palabra oída. Cristo viene pronto y viene a recompensar y a darle el galardón a cada uno según lo que haya hecho. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Es cierto que hay que trabajar y estudiar y estar haciendo las cosas cotidianas, pero por encima de todo eso tiene que prevalecer la voluntad de Dios y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Le estoy hablando a mis compañeros de trabajo? Tal vez se burlarán, sí, probablemente, pero da igual. Le estoy hablando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis familiares. Es que no sé si me escucharán, hermano. No sé si se reirán de mí. Bueno, da igual lo que hagan. Pero no te vayas a la cama sin haber compartido tu fe y el mensaje de Cristo con alguna persona. Se ría o te aplauda. Te felicite o te odie y te rechace. Da igual. Nosotros no nos movemos esperando que la gente nos aplauda y nos reconozca. Nosotros no hacemos las cosas para ser vistos o para ser reconocidos. Nosotros hacemos las cosas para glorificar a Dios y para que el Señor haga la obra, porque al fin y al cabo, si Él no la hace, ¿quién la podrá hacer? Él es el único que puede convencer al pecador de pecado. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Es nuestra responsabilidad predicar y hablar de Cristo, ahora más que nunca, frente a estos acontecimientos tremendos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de conocer la verdad a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú has traído luz a nuestras mentes, a nuestras vidas.
Y hoy podemos conocer la verdad que ha sido revelada, que ha sido escrita en tu preciosa palabra, y nos gozamos con ella. Señor, sabemos las cosas que van a suceder en breve, pero también sabemos, Señor, que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que tú nos guardarás y nos ayudarás y nos vas a fortalecer en todo momento y lugar. Y gracias te damos porque hasta el día de hoy hemos visto tu mano y tu fidelidad nunca nos ha abandonado. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dale a Él toda la gloria. Every color, every hue brings me closer back to you.